Buenos días, les habla Leslie Daniela Riascos Muñoz, estudiante de enfermería de la Universidad Mariana. Hoy voy a hablar de un tema llamado enfermedades parasitarias de origen hídrico. ¿Qué son las enfermedades parasitarias de origen hídrico? Todas las enfermedades parasitarias tienen su manera específica de transmisión mediante la cual se propaga la infección. El agua, ya sea mediante su mera existencia o su condición específica, a menudo desempeña un papel muy importante en la epidemiología de las enfermedades parasitarias, por lo que hasta cierto punto muchas de estas enfermedades están relacionadas con este elemento. Se pueden distinguir tres tipos diferentes de transmisiones relacionadas con el agua. El parásito se transmite de una persona infectada a un vector, por ejemplo, un mosquito. Después pasa por un periodo de desarrollo en este mosquito antes de transmitirse a otra persona. En este tipo característico de transmisión, el agua proporciona el criadero o el hábitat de la larva del mosquito. Por lo tanto, la presencia o ausencia del agua en su condición específica influenciará significativamente las dimensiones de las poblaciones de estos vectores. Como segundo, tenemos que el parásito pasa de una persona infectada al medio ambiente, en este caso el agua, donde tiene que encontrar y penetrar a un huésped intermediario específico. Por lo general son caracoles, crustáceos o peces. En este huésped secundario tiene que pasar por una o más fases de desarrollo antes de hacerse infectante para otras personas. La tercera forma de transmisión se realiza mediante contacto indirecto, o sea, que el parásito excretado por una persona infectada a su medio ambiente, y es ahí donde lo adquiere otra persona. En este caso de las enfermedades parasitarias que siguen este tipo de transmisión, el parásito en forma de huevo o larva generalmente tiene que ser depositado para su supervivencia en tierra húmeda, lo que constituye un medio favorable para su supervivencia. Enfermedades parasitarias específicas relacionadas con el agua. Hoy vamos a ver qué es la malaria, la Escherichia coli y la amebiasis. La malaria. ¿Qué es la malaria? La malaria, de todas las enfermedades relacionadas con el agua, es quizás la más conocida. Desde tiempos remotos, esta enfermedad se ha podido reconocer fácilmente debido a sus ataques febriles característicos. Aproximadamente 60 especies diferentes de mosquitos pueden transmitir infecciones maláricas. Todas estas especies se reproducen en el agua. La malaria es esencialmente una enfermedad crónica. Además de producir las fiebres clásicas, es causal de una elevada mortalidad infantil. Ciclo de transmisión de la malaria. La malaria se transmite a través de los humanos por picadura de mosquitos infectados. Después de la infección, los parásitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado. Allí maduran y producen otra forma de parásitos, llamados merocitoides. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos. Síntomas de la malaria. Los síntomas de la malaria son los siguientes: fiebre, tos seca, vómito, náuseas y dolor de cabeza. La Escherichia coli. ¿Qué es? Las Escherichia coli son unas bacterias que se encuentran en los intestinos de las personas y los animales, en el medio ambiente y a veces en los alimentos y el agua sin tratar. La mayoría de los tipos de E. coli son inofensivos y son parte de un tracto intestinal sano. Sin embargo, algunos causan enfermedades que a veces son graves,
como la diarrea, infecciones urinarias, enfermedades respiratorias mortales e infecciones del torrente sanguíneo. Los tipos de E. coli que pueden causar enfermedades graves se propagan a través del agua o de los alimentos contaminados y del contacto animal o de personas. Ciclo de transmisión de la E. coli. Se transmite al hombre principalmente por el consumo de alimentos no procesados y contaminados, como productos de carne picada cruda o poco cocinada, y leche cruda, la contaminación fecal del agua y de otros alimentos, así como la contaminación cruzada durante la preparación de estos con carne de vacuno u otros productos cárnicos, superficies y utensilios de cocina contaminados. Al no lavarse las manos, la E. coli llega a los intestinos e infecta a otra persona, repitiendo este mismo proceso. Síntomas que podemos presentar al tener E. coli. Primero, diarrea, que puede variar entre leve, líquida y grave cuando ya presenta sangre. Calambres estomacales, dolor o sensibilidad en el estómago. Vómito y en algunas personas puede ocasionar náuseas. La amebiasis. ¿Qué es? La amebiasis es una infección intestinal por parte de un parásito. Este parásito es una ameba, un organismo unicelular. Las personas pueden contraer este parásito comiendo o bebiendo algo que está contaminado por él. La amebiasis también se puede transmitir entre personas al no lavarse bien las manos. Ciclo de transmisión de la amebiasis. La amebiasis se contrae al consumir alimentos contaminados o del agua contaminados que contengan el parásito en fase quística. También se contrae al no lavarse las manos y esta amebiasis llega a los intestinos infectando a una persona. Y esta persona también puede contagiar a través del contacto directo de persona a persona. Síntomas que presentamos en la amebiasis. La amebiasis incluye diarrea, dolor de estómago, vómito y náuseas, en ocasiones pérdida de peso y fiebre ocasional. ¿Y cómo podemos prevenir estas enfermedades? Agua contaminada. La contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza que afectan de tal manera que no reúnen las condiciones suficientes para el uso que se le hubiera destinado estando en su estado natural. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radioactivas. Estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Las personas que beben agua contaminadas pueden adquirir enfermedades como la amebiasis, la E. coli y la malaria. ¿Cómo hervir el agua? El agua permite matar bacterias y demás patógenos. Prácticamente todos los microorganismos presentes en el agua mueren cuando la hervimos. Hervir el agua es un proceso cotidiano tan sencillo y elemental que no amerita una explicación extensa, pero es importante saber cómo hacerlo bien, ya que estamos expuestos al consumo de agua posiblemente contaminada o con un deficiente control de calidad. Conocer a profundidad este proceso puede ayudarnos a obtener un agua segura para nuestro consumo. ¿Cómo hervir el agua? Paso a paso. El proceso inicial es cuando ponemos a hervir el agua a fuego fuerte. Una vez empiece a hervir, dejemos que hierva por 1 minuto a 5 minutos por completo antes de retirar la olla. Una vez retiremos de la olla, dejamos que el agua hervida se enfríe. Y tercero, guardamos el agua ya hervida en recipientes limpios y desinfectados con tapa que cierre bien. Es importante recordar que cuando el agua está tapada, solo sirve durante 2 días. ¿Cómo
Se hace la cloración del agua. La cloración es uno de los métodos más utilizados para desinfectar el agua. Consiste en añadir hipoclorito de sodio líquido no jabonoso, sin fragancias ni olor. Para completar el proceso de desinfección se debe dejar en el que el cloro actúe por 30 minutos. Cumplido este tiempo, el agua debería tener un olor suave a cloro y en caso de que el agua tenga un sabor intenso a cloro, vierta el agua de un recipiente limpio a otro y deje reposar durante algunas horas antes de usar. Es recomendable usar 2 gotas de cloro para cada litro de agua. Es importante realizar este proceso en compañía de un adulto responsable. ¿Cómo conservar el agua en la nevera? En botella de plástico o de cristal. Las botellas de plástico tienen un elemento químico que se traspasa al agua si lleva mucho tiempo embotellada. Lo que está claro que en una botella envasada se conserva mejor en el vidrio, cuando no se traspasa ningún elemento químico, por lo que son buenas para nuestra salud. Además, también ayudamos al reciclaje. Tiempo de almacenaje. Es recomendable que cada día se cambie de agua. Además, se nota el sabor. Cuando lleva mucho tiempo guardada, el sabor del agua cambia. Y si guardamos en botellas de plástico, mejor aún, debemos de cambiarla día a día. Ahora bien, repasemos lo aprendido. ¿Cómo podemos evitar que estos parásitos entren en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los parásitos que podemos adquirir por usar agua sucia? ¿Cómo debemos hervir el agua? Y por último, ¿por qué es importante hervir el agua y qué evitamos cuando la hervimos? Muchas gracias.